En la cabina de Radio Panamá, Elsa Grandas, directora nacional de Salud y Seguridad Ocupacional de la Caja de Seguro Social. Elsa, buenos días, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muy buen día, gracias. Vamos a hablar hoy del programa de vigilancia médica ocupacional de los trabajadores de las fincas bananeras en Bocas del Toro. ¿Cómo funciona esto? Ok, básicamente la Caja de Seguro Social tiene un compromiso con los trabajadores después de haber realizado el proceso de conciliación de la huelga ocurrido el año pasado en el 2025. Obviamente esta huelga se dio y todos los puntos eran porque ellos consideraban que su ley que ya existía se le iba a quitar un derecho. Entonces a través de esa conciliación se dijo ese es uno de los derechos que no se les puede quitar a los trabajadores. Y Caja del Seguro Social lo que ha hecho este año, obviamente a un momento dado de ya reactivarse la actividad laboral en Chiquita y en las bananeras en sí, en Bocas del Toro, hemos introducido un nuevo programa de vigilancia de la salud de los trabajadores para Bocas del Toro, en este caso para las bananeras. ¿Qué busca este nuevo programa? Este nuevo programa busca poder evaluar todos esos riesgos a los que están expuestos normalmente este tipo de trabajador, que en el agro básicamente se incluye el riesgo físico, químico, el ergonómico, el psicosocial, pero uno de los más importantes a los que ellos se abocaban era de los efectos que podía tener a su salud, el riesgo químico, pero nosotros hemos ido un poquito más allá buscando poder darle un respaldo en la vigilancia de salud de manera preventiva, no hacerlo ya cuando haya sido el trabajador afectado y que sea más difícil la recuperación o la reintegración a la vida laboral. Doctora, ahora que usted menciona esto y con relación a este tema, cuando estaba todo este problema de las reformas a la seguridad social, entrevistamos a Francisco Smith, el que era dirigente de los trabajadores bananeros, y en medio de la entrevista él mencionaba justamente que ellos asumen o dan ya como por sentado la muerte temprana del trabajador bananero o con una expectativa de vida menor a la regular por la exposición a químicos, por la exposición a un montón de cosas, y que por eso ellos necesitaban su jubilación más temprana, como para poder disfrutar la vida, digámoslo de esa manera. Y lo asumían. Lo más preocupante es que era que lo asumían. Hay evidencia, se ha certificado que tienen una expectativa de vida o que sí, o que por ejemplo la exposición a químicos sí se da en los trabajadores bananeros. O sea, la exposición a químicos se puede dar en todo trabajador del agro, no solamente en la exposición, no solamente en el grupo bananero. Okay. Lo que priva y lo que establece la OIT es que nosotros debemos procurar hacer promoción y prevención, ir de la mano con las empresas, hacer lo que se considera como una vigilancia en materia de salud y seguridad. Mientras nosotros podamos darle una vigilancia que impacte directamente a que el trabajador tenga primariamente, como se lo debe brindar las empresas, equipos de seguridad o de protección, capacitaciones, que lo hacemos nosotros en conjunto con las empresas, donde no solamente le digamos al trabajador que la empresa le va a dar un equipo de protección, sino que también le enseñemos cómo utilizarlo, porque eso es una de las falencias que a veces puede tener el trabajador. Obviamente puede estar relacionado a su estatus socioeconómico, que puede ser un poquito más bajo, y lo vimos en campo a lo largo de estas 2 semanas, y lo hemos visto siempre a lo largo del tiempo que hemos estado interviniendo en empresas. ¿Cuál es la diferencia en esta vuelta? Que antes nosotros hacíamos que la empresa nos trajera a los trabajadores al hospital. Nosotros hacíamos visitas de campo, pero no es lo mismo que nosotros vayamos de la mano con el trabajador, como lo pudimos visualizar la semana pasada, y estemos allí, diario, en ese día a día que el trabajador vive, y enseñarle en sitio, recalcarle constantemente que no solamente tú te afectas por el hecho de que te expongas directamente, sino que también te expones indirectamente. ¿Cuándo te expones indirectamente? Cuando no te quitas bien un equipo de protección personal, cuando te llevas probablemente ropa que está contaminada a tu casa y consigues contaminarte más de lo que usualmente estaría permitido. Pero realmente establecer que hay una data que diga que ellos están mayoritariamente afectados y que por eso se vulneran, pues realmente no la tenemos. Eso es uno de los estudios que estamos visualizando realizar para poder establecer si el grupo etario que corresponde a exposición en el agro, no solamente nos interesan las bananeras. Esta es una de las visiones que tiene esta administración, que nos interesa el agro en sí en completo, porque no solamente nos preocupamos por intoxicación por riesgos químicos, sino que también nos preocupamos por exposiciones físicas, que son las altas temperaturas. Y por eso que hay un estudio actualmente corriendo en Panamá que se llama insuficiencia renal mesoamericana. Eso pone mayor riesgo a la salud de ellos.
Para fácil comprensión de la audiencia, Sí, con gusto. ¿en qué cambia lo que ocurría antes y en qué cambia lo que va a ocurrir ahora con este programa de la Caja de Seguro Social? Uno es que estamos siendo preventivos y estamos yendo a campo y no hacerlo como se hacía, que la empresa nos subía a 15 trabajadores en un busito y nos los traía al hospital, y eso era lo que evaluábamos, y que podía ser que de repente se quedase en que no veíamos al 100% de las personas expuestas. Ahora lo que vamos a hacer, y lo que ya hicimos, es un barrido completo en la que de 1.660 trabajadores, en solo 2 semanas, nosotros ya logramos ver 937. Y de allí logramos sacar una data que nos establece que no hay intoxicación por organofosforados en este momento. Dentro de 6 meses vamos a dar un nuevo seguimiento. ¿Qué logramos sacar? Que había un 2% de personas que tenían un valor por debajo del valor mínimo esperado en colinesterasa, que es uno de los plaguicidas que ellos, una de las sustancias que se mide por intoxicación por plaguicida. Pero examen clínico, ninguno nos salía. ¿Qué hicimos con este 2%? No los llevamos. ¿Cómo no los llevamos? Los volvemos a citar en un mes. Le damos medidas correctivas, le damos una mayor capacitación. Eso se llama prevención y promoción. O sea, estamos siendo activos, no reactivos. Eso es lo que busca el nuevo sistema. Ahora, antes estaba la chiquita, que era la que tenía que velar por la seguridad de sus empleados. Ahora ha cambiado la situación, ¿no? Porque son como pequeñas cooperativas que le venden a chiquita. Lo que entendí en campo es que son nuevas empresas que van a trabajar para chiquita. Pero eso no significa que chiquita no tiene que ser vigilante. Okay. Es como nosotros, o sea, siguen teniendo una responsabilidad sobre ellos. Lo siguen teniendo porque sea como sea, es un subcontratista que tú tienes. Okay. Al tú tener un subcontratista, como ocurre en la construcción, no sé si alguna vez has visto que la construcción tiene un proyecto y el proyecto le pertenece a una empresa X, pero esa empresa X agarra y toma líneas con subcontratistas. Bueno, nosotros vamos a campo como salud ocupacional, nosotros también evaluamos qué hace la empresa mayoritaria y que estén vigilando a través de seguridad ocupacional que contrata la empresa, que hayan cumplido las subcontratistas con, 1, afiliar a todos los trabajadores a la seguridad social. 2, que se le estén dando todas las medidas que establece la reglamentación de vigilancia de salud de los trabajadores. O sea, tenemos reglamentos basados porque Caja de Seguro Social es la única aseguradora de riesgos del territorio nacional, tanto para empresas públicas y privadas. La excepcionalidad que tiene las bananeras es que ellos tienen una ley especial. Entonces nosotros estamos dándole cobertura a esa ley especial, pero ¿por qué solamente le vamos a dar exclusividad, dice mi jefe, a los bananos? Vámonos también a todo el agro y seamos proactivos y que la caja llegue a las empresas. Y me parece obviamente una situación correcta, porque el trabajador simboliza que si se enferma, no solamente es que me va a involucrar una pensión de invalidez de manera más temprana, sino que también me va a disminuir que esa persona que se invalide, pues va a salir del rol económico del país y su familia se ve afectada porque las pensiones realmente son un poco más reducidas porque no tuviste capacidad para poder tener más cuotas y no tuviste capacidad para hacer una bolsa de dinero mayor. Y no estoy hablando de si la ley nueva o la ley, o sea, siempre fue así. Entonces la idea es poder incentivar al trabajador a que se cuide, a que sea más activo y consciente de su protección o su círculo personal, y también al patrono de que tiene que dar lo que corresponde. Ustedes están yendo al campo, pero si hay algún trabajador de la bananera o demás que quisiera involucrarse o que quisiera que lo atendieran, ¿cómo se acerca a ustedes? Nosotros lo referimos. Okay. Nosotros vamos a campo y nosotros referimos al paciente a la consulta externa, tanto de salud ocupacional como de las diferentes especialidades que pueda llegar a necesitar. Por ejemplo, nosotros detectamos durante estas 2 semanas pacientes en un 2 o 3% que eran diabéticos o hipertensos que no habían sido diagnosticados nunca. Entonces, ¿qué te dice eso? 1, que probablemente la salud no es una prioridad como ellos lo ven. Tal vez ellos ven que solamente les afecta el hecho de exponerse a un químico, pero no se dan cuenta de que la alimentación, el estilo de vida, que probablemente dirá, bueno, el que está en la ciudad se preocupa un poquito más, pero ellos también deben preocuparse. Algo que a mí me llamó poderosamente la atención, bueno, es algo endémico de la provincia, y era la alta tasa de infectación que tenían ellos en parasitosis. Entonces tú dices, bueno, un parásito es un parásito, pero un parásito afecta a tu salud. ¿Por qué? ¿Por la falta de agua potable? El agua, esa es una de las cosas que mi superiores establecieron. Ya hicimos el informe, estamos haciendo la alianza con epidemiología para que se le avise a salud pública, porque hay que visualizar junto con el IDAN cuál es el tipo de agua que se está dando en la región, porque hay una situación también cultural.
toman agua donde se les dice que no deben tomar y probablemente se infectan por tomar de pozos brocales que a lo mejor no son los correctos. Son las realidades del otro Panamá, doctora, y perdona que la interrumpan, pero es que fíjese, históricamente, Bocas del Toro, que ha sido un lugar donde ha funcionado la transnacional, que antes se llamaba la Mamita United Fruit, y después Chiquita y otros nombres más, ha tenido, chuleta, no quiero sonar despectivo, qué bueno que el Seguro Social se haya metido en esto, pero las enfermedades por los agroquímicos utilizados desde el siglo pasado por las bananeras, este es bastante, le producen cánceres de piel a nuestros hermanos de Bocas del Toro, le producen cáncer de hígado, les crea infertilidad, les crea ceguera, o sea, es dramático, y nosotros acá en la ciudad no tenemos ni la mínima idea de los riesgos y de la exposición a la muerte temprana. Usted lo dijo hace un rato, que viven estos hermanos de Bocas del Toro. Y ahora, fíjese cómo han ido cambiando los medios tradicionales. Hace 5 años atrás y 10 años atrás, tocar estos temas en los medios tradicionales, sobre todo la televisión, era imposible, porque afectaba la publicidad o propaganda de la empresa. Pero reitero, los informes, Panamá ha sido estudiado por organismos internacionales de salud por esos efectos de lo que estamos hablando en las bananeras de Bocas del Toro, y yo digo que qué bueno que esté metido el Seguro Social ahorita allí, y que sí, que aplique las medidas preventivas hacia otros sectores de la agroindustria, pero eso de Bocas del Toro es gravísimo, mucho más de lo que nosotros podamos imaginarnos desde acá. Pero me gustaría establecer algo. Muy a pesar de, no quiero, ni voy por la parcialización de una empresa o del trabajador. Bueno, yo soy médico ocupacional, tengo 17 años en el sistema, siendo médico de medicina ocupacional, y dentro de la data estadística, porque al hacer una historia, uno consigue datos de antecedentes personales, pero estos trabajadores que hemos censado, hasta la fecha que llevábamos la semana pasada, los 900 y tantos, pues ninguno habla de tener un tipo de cáncer, ninguno habla de tener ceguera. Algunos tienen presbicia, que es propia de la edad cuando llegan más allá de los 40. ¿Cómo le está pasando a José María Sheinbaum? Como a todos. Entonces ellos me decían, pero es que ahora estoy ciego. Y yo le decía, ¿pero ciego cómo? Entonces yo le hice las pruebas mínimas que uno hace siendo inclusive estudiante en medicina, y yo le digo, bueno, léeme aquí. Y me dice, ok, y le puse unos lentes, o sea, unos lentes que llevaba en la cartera, y me dice, sí veo mejor. Yo, bueno, entonces te voy a mandar al oftalmo y al optómetra, porque lo que tú necesitas es hacerte unos lentes para corregir. Cataratas, vi 3 pacientes que tendrían catarata unilateral, pero eso no significa que tú igual no puedas tener, y la edad en la que tenía el paciente la catarata es esperable. Y la mayor probabilidad de tener cáncer de piel está asociada a la exposición a radiación solar. Entonces, a ellos se les educa y se les establece el uso de equipo de protección. Pero está documentado lo que yo le argumenté hace un rato. Estoy clarita. Pero incluso por el Seguro Social. Lo que tenemos que hacer es evitar. Cuando tú tienes esta data que dice, yo tengo cáncer de piel en estos trabajadores, ¿qué debo yo hacer? Debo yo ser reactiva, y es lo que estamos haciendo. Ahora, lo menciona. Sí, adelante, Chema. Gracias, Leonardo. Lo menciona. Quieren ampliar esto a todo el sector agrícola. Sí. Y ahí hay un tema. Digamos que el sector bananero es quizás una de las áreas agrícolas más organizadas y donde hay mayor pertenencia a la seguridad social. Yo sé que esto es interinstitucional, pero no todos los sectores agrícolas están tan bien, y no todos los trabajadores agrícolas están asegurados. Me imagino que variando de sector en sector se complica un poco, ¿no? Bueno, la instrucción es atender al asegurado y al no asegurado. Ok. También sabemos que si una persona está en un momento de no estar asegurada, pues involucra una carga para el sistema de salud, como lo acabamos de ver hace poco con la integración que estamos ya por hacer en Azuero. Ya nosotros hicimos una intervención, una ruta primero con la caña. Y vamos a ir, obviamente, del otro lado del país a Puerto Armuelles. Y ya esta semana
probablemente mañana, inicien los laboratorios para Banapiña y se hace la alianza. Banapiña siempre se ha manejado dándole su visualización. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo, no es que el trabajador vaya al hospital a atenderse, vamos a ir a las fincas para poder ver al trabajador en campo y poder establecerlo, buscando no solamente una simple atención dentro de un consultorio donde él tal vez se sienta como que diferente, ¿verdad? Pero aquí queremos ir a tu sitio y ver, por lo menos yo estuve allí, yo vi cómo hacen el cómo riegan las plantaciones, que es necesario porque si no la cicatoca se impregna en la planta, pero te puedo decir una casualidad, o sea, un trabajador que tú le educas y nos llegó porque se coló por un espacio de terreno para ir a atenderse, que era más corto y te había hecho un broncoespasmo. Pero ellos tienen advertencia de que ellos no pueden pasar por esa área por 48 horas. ¿Y qué hicimos? Bueno, lo atendimos, lo agarramos, lo priorizamos y lo mandamos a la instalación de salud. Son situaciones que nos ocurren en campo y lo buscamos es visualizar que de allí usamos eso como forma de retroalimentación para poder generar mejoras y en qué debemos hacer, porque sin duda alguna la prevención no solamente está en la atención temprana, sino en la educación. Adelante, Leonardo. Quiero pasar a entender ya en la parte final de este tiempo que nos ha coincidido el inicio de este programa y el plan de acción de cómo se va a trabajar. Por lo que dijo, ya estuvieron 1 o 2 semanas en campo allá en Bocas del Toro. ¿Cómo se maneja esto con la regional en esta parte del país, que imagino que es la especializada para atender estos asuntos? Ok, ¿te refieres a la materia de salud ocupacional? Correcto. Ok, Caja de Seguro Social y Dirección Nacional de Salud Ocupacional tiene unidades locales de salud ocupacional a lo largo de todo el territorio, a excepción de Darién. Nosotros tenemos una unidad local en Bocas. Nosotros fuimos a hacer un refuerzo porque en esa unidad nada más tenemos 4 médicos. Entonces, obviamente, no íbamos a tener la capacidad reactiva de poder ver esta cantidad de pacientes en tan corto tiempo. Entonces, lo que hicimos fue que llevamos médicos de otra región e incluso nos fuimos personalmente yo a atender a campo, cosa que muchos de nosotros, aunque estemos administrativos, pues nos encanta, ¿verdad? Y hicimos una fuerza de tarea por 2 semanas. Ahora el equipo de Bocas, que son 4 médicos, están viendo lo que quedaba como remanente de los 1.600 y el plan es hacerlo en un periodo no mayor a febrero, marzo. Y lo mismo vamos a hacer entonces con Puerto, que Puerto tiene 3 médicos, pero la provincia de Chiriquí tiene 9 médicos de salud ocupacionales adicionales. Entonces lo que hacemos es mover el roster para poder que ellos hagan una fuerza de tarea y trabajen este campo que requiere. Y lo tenemos en todo, en Azuero, lo tenemos en Veraguas, lo tenemos en Coclé. Lo que hacemos es que cuando necesitemos reforzar, movemos a nuestros médicos que quieran voluntariamente, o si no, casi ningún médico de salud ocupacional te dice que no a ir a campo, porque el trabajo del médico de salud ocupacional es en las empresas. Doctora, un último... todo esto que se está documentando se va a publicar. Dios primero, sí. Nosotros estamos haciendo la parte de la data obtenida en las bananeras es información que estamos día a día refrescando para presentarla. Además, estamos haciendo un proyecto de estudio de investigación para que sea propio de la Caja del Seguro Social, ahora que tenemos el Centro Nacional Especializado, y poder establecer una data de base con los trabajadores que tenemos en Chiquita y los trabajadores que tenemos en Cobana, que vimos el año pasado en julio, que también son de Bocas del Toro, y obviamente vamos a cruzarlos con los trabajadores que veamos en Puerto Armuelles con Banapiña. Pero sí, la idea es poder publicarlo incluso como un estudio de investigación de qué encontramos y hacia dónde vamos. Doctora Elsa Granda.